Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Vox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa continuamos con temas de difusión literaria. Gracias por su preferencia, por seguir conmigo y compartir este espacio que fue creado por y para ustedes. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, se conectan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo algunos comentarios ahí. A quienes me siguen por Facebook y demás plataformas de podcast y desde luego a quienes participan en él. En esta ocasión contamos con un invitado quien desde la Ciudad de México nos viene a presentar su libro titulado Cortos para ir al baño. Soy César Alcibiades y damos la bienvenida a nuestro querido Daniel Maya. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias, Alcibiades, por la invitación. Muy bien. Yo encantado de tenerte en el programa porque, a mí me encanta leer, me encanta tener invitados que traen propuestas literarias bien interesantes como la tuya. Ya de entrada el título nos hace pensar muchas cosas, pero de eso hablaremos poco a poco. Pues bienvenidos a todos ustedes. Permítanme presentar a mi querido Daniel. Es actor, director, profesor y escritor. Cuenta con estudios superiores en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras, miembros del Taller de Investigación Teatral de la UNAM, Casa del Lago, Ciudad de México. Últimos trabajos son, por mencionar algunos, no voy a leer todo tu currículo porque es muchísimo, muy amplio, vamos a hacer un extracto, ¿sí? Algunos trabajos son Sin Miedo a la Verdad, en Televisa en 2019, El Señor de los Cielos, sexta temporada 2018, Argos TV, Señora Acero 4, Argos TV, Las Malcriadas, TV Azteca 2017, Nada Personal, TV Azteca 2017, El Placer de la Carne, ganadora Mejor Cortometraje en el Festival Stuff de la Film Fest en la Ciudad de México, director Oliver Izquierdo 2017, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde estudia la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Actor activo desde el 99 a la fecha, ha trabajado en cine, teatro y televisión, participado en más de 30 obras de teatro. También es docente, ha impartido clases de teatro, literatura y creación literaria en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dirigido a adultos en plenitud, pensionados y jubilados en el Colegio Particular Gandhi, nivel secundaria y preparatoria, curso de verano en el Museo Franz Mayer, dirigido a niños y adolescentes, lecturas en voz alta y lecturas dramatizadas en diversos festivales culturales. Programa del taller de teatro para niños, adolescentes en Academia Starlet, Metepec, Estado de México. Profesor de teatro en el DIF, programa Niños Talento de 2015 al 2016. Bueno, y esto solamente es un breviario porque en realidad nuestro invitado es un talentosísimo actor y promotor de la cultura. Así que pues bienvenido, mi querido Daniel, a tu espacio. Y vamos a empezar, vamos a hablar acerca de la Ciudad de México. Siempre les pregunto a mis queridos invitados que nos hablen de su lugar de residencia. Yo encantado de que llega a este programa otro invitado de la Ciudad de México, porque yo también soy de México. Entonces, para quienes escuchan, ¿qué les podrías decir a quienes nos escuchan del otro lado de la frontera? Porque hay mucha gente que nos escucha, ¿eh? España, Estados Unidos, Argentina, Colombia. ¿Qué les podrías decir de nuestro bello México? Bueno, pues antes que nada, nuevamente mil gracias por la invitación, Alcibiades. Un saludo obviamente a todo tu público, pues, los hermosos países que mencionas. Un saludo a todos ellos. Y yo puedo platicar un poquito acerca de pues esta enorme ciudad de hierro, como le decimos. Algunos lo mencionamos como la ciudad más grande del planeta, no lo sabemos, pero es una ciudad enorme en donde podemos encontrar diversas encuentros culturales, porque como sabes, la nación
es muy rica en cultura y muchas de la gente que viene de provincia viene y establece en la Ciudad de México, ¿no? Ujú, Ahí podemos encontrar una cultura muy rica, muy vasta, muy cosmopolita. Pues yo lo que pudiera decir de la ciudad o lo que yo llevo toda mi vida viviendo en la Ciudad de México, varias colonias populares, tanto también como colonias, pues también de nivel alto. Me han llevado la vida por distintas colonias, entonces pues puedo decir que conozco la ciudad de Cuafá y la ciudad pues es una ciudad que te nutre, que te da una fuerza. eh, en retrospectiva, viendo, como mencionas, parte de mi trabajo pues ha sido también desarrollar cuestiones artísticas que te llevan, digamos, como a barriadas o gente con necesidad cultural, en las cuales pues no tienen muchas veces los recursos para pagar un teatro y acercarse al arte. Entonces muchas veces en la compañía también que he trabajado, la que tengo, acercamos el arte a estas colonias populares para que la gente pues pueda tener un vínculo más cercano. Y en la ciudad hay una diversidad cultural enorme. Es una ciudad muy rica en todos los aspectos que quieras verle, ¿no? Y digamos, en el libro, pues acá vamos a presentar una pequeña, eh, un pequeño fragmento de algo que escribí. Pues el libro se basa prácticamente en toda la ciudad. ujú, ujú. Siempre se mencionan espacios de la ciudad. Los personajes son muchas veces, como te menciono, gente también que viene de fuera o gente que se ha quedado en la ciudad o gente que ha nacido en la ciudad como nosotros. Ujú, Yo exacto. nací en la Ciudad de México, también en el Hospital Benito Juárez, entonces pasé parte de mi vida, de mi niñez en la colonia Roma y pues hay varias colonias, como te menciono. Y es una ciudad bastante rica, ciudades bastante ricas y nos podemos divertir, no sé, es una ciudad también nocturna, ¿no? Me gusta mucho salir de noche, e ir a conocer también nuevos lugares que abren, tantos de lugares culturales también, así como de esparcimiento. Una ciudad que siempre me ha nutrido, Pues lo que tomes esta podría como una comentar. invitación a todos quienes nos escuchan, pero yo siempre insisto que esta pregunta no está lejana de los temas que tratamos porque justamente, y ya tocaste ese tema, te me adelantaste, pero es justamente esta ciudad que encierra tantas historias muy, muy hermosas, complicadas, complejas, difíciles, pero que al final de cuentas, pues es la historia del ser humano, ¿no? En una ciudad tan rica culturalmente hablando, como ya lo expresaste hace rato. Entonces, bueno, pues de eso vamos a hablar, ¿no? De tus historias. Claro. Pero, pero antes, ¿desde cuándo te interesó la escritura y cuándo fue que hiciste tu primer texto y a qué edad y de qué trató, si lo recuerdas por ahí? Bueno, vamos a hacer una pequeña introspectiva. Mira, yo cuando estaba estudiando en el Colegio de Ciencias Humanidades, o mejor conocido como CCH, estuve yo en el CCH Vallejo, empecé a tener inquietudes literarias gracias a mi hermana mayor. Ella me regaló algunos de los primeros libros que yo empecé a leer a edad temprana, si no recuerdo mal. Cuando iba también en la secundaria, ella me regaló por primera vez El Lobo Estepario de Germán. Mm, Posteriormente me regaló Siddhartha y la colección de Gis. Y cuando entro a la universidad o lo que es el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades, también empecé a leer en las clases de lectura a varios autores nacionales como Benito Pérez Galdós, que me llamó mucho la atención, un cuento que recuerdo mucho, que se llama No oyes ladrar los perros, muy parecido o muy nutrido también a lo que viene siendo Juan Rulfo con su obra. Y de ahí empecé yo con esta inquietud, digamos, nunca pensé convertirme en un escritor, eh, pero sí era como una especie de necesidad de empezar a escribir cosas sin tener, pues, obviamente, una estructura dramática, ni siquiera
de colegio, pero empecé a escribir algunas cosas y sí recuerdo un poema que había escrito que hablaba acerca de la muerte. Yo creo que por ahí más o menos estaba yo leyendo a Baudelaire Mm. y recuerdo que lo leí en voz alta. Todavía mi hermana, pues convivíamos en la misma casa, pues éramos estudiantes todos. Aquí tuvimos la fortuna de poder estudiar en la universidad. Eh, y mi hermana oyó lo que yo estaba leyendo en voz alta y cuando estaba de mi habitación me dijo, oye, esto está muy padre lo que es. Pues para mí fue algo, un incentivo que le haya gustado a ella porque pues, siempre fue una estudiante pues, destacada, ¿no? Y empecé a escribir algunas cositas que yo iba más o menos en mis cuadernos apuntando. Y recuerdo mucho a una maestra del CCH, de letras, en donde pues le mostré 4 o 5 poemas, pues, pedía su opinión. Ella muy amablemente, fuera de clase, pues las llevó a su casa y las leyó y con cierto acierto, por decirlo así, me dijo que si empezaba a estructurarlos como poemas quedarían muy bonitos, ¿no? Algo así. Fue lo que me había comentado ella en el estacionamiento. De ahí empecé más o menos entonces como a ver que lo que escribía y tenía como un impacto a la gente que se lo leía, digamos, amigos o unas personas con las que yo en ese tiempo me juntaba. Y de ahí empecé a escribir después, posteriormente. Bueno, ahorita lo comentamos, pero esos fueron como lo que recuerdo como en un inicio, así. Ah, qué padre, qué Eh, fabuloso. Es como esa etapa elemental, ¿no? De todo escritor, que es el secundaria o preparatoria, ¿no? Quizá hay unos escritores que empiezan desde más chiquitos, ¿no? Aquí hemos tenido gente de 8 o 9 años que ya escribe y dices, wow, ¿cómo es que, cómo es que se les da, ¿no? Yo creo que ya nacieron para eso. Y, y ya después, en tu vida, ya de adulto, hablamos ya de Cortos para el Baño. eh, ¿Cómo tú decides publicar, cómo esquematizar y conjuntar tus escritos en esta especie de antología? ¿Cómo la concibes tú y cómo se concreta? Mira, eh, tomando de ese tiempo a la ahora, siempre en algunos autores que yo leía, y recuerdo mucho este tipo de escribir es un acto de rebeldía, ¿no? Y siempre ese acto de rebeldía me ha seguido toda la vida. Tener que decir algo socialmente o culturalmente es un acto que siempre ha estado en mi ser, en mi interior, en cuestiones como creador ahora, porque en ese tiempo pues simplemente era un lector, pero ahora que puedo ser creador, creador de mundos, creador de personajes, porque también escribo teatro, en dramaturgia, también me fueron llevando por ahí algunas historias que pude yo montar cuando entré a la universidad en ejercicios de actuación. Entonces yo hacía lo que era los guiones, me daba mi maestra en ese tiempo, Marcela Ruiz Lugo, que fue una del 6 que tuve la fortuna de tener disciplina a través del teatro, me dio la libertad de que yo pudiera escribir pequeñas escenas para los alumnos de la clase que tomábamos actuación en filosofía. Y de ahí empecé yo también a escribir un poco más. En ese tiempo empecé a llenar como una libreta que me habían regalado. Comencé a escribir sin querer cortos para ir al baño. Cuando me di cuenta, esa libreta, no sé, de más de 100 hojas, ya estaba completamente llena. En ese tiempo mi actual pareja, mi chava, me dijo, oye, es muy interesante lo que has escrito. Eh, y en ese tiempo, Alcibiades, habíamos comprado una de las primeras computadoras, te estoy hablando por ahí del 2000. Empecé a transcribir los cuentos, las historias, la narrativa más que nada, y fue tomando forma cortos para ir al baño. Cuando menos vi ya tenía aproximadamente unas 20 historias cortas en esta colección.
Y posteriormente, más adelante, tuve la fortuna de conocer a otro amigo también de la facultad, que es un gran poeta que se llama Carlos Nopal, que él tiene una editorial independiente que se llama Anónimo Drama, el cual quería leer los textos y él estaba haciendo algunas publicaciones a nuevos escritores, por decirlo así. Tuve la fortuna de que Carlos escogiera, eh, creo que 10 historias, 9, 10 historias, y me ofreció publicarlo por primera vez en el 2003. Estamos hablando de algunos ayeres. Entonces tuvimos una presentación con el libro de Cortos para ir al baño en un espacio alternativo llamado La Madriguera, donde también tuve la fortuna de que mi maestro Fidel Monroy Bautista, en ese momento yo le di también el texto a leer, y fue uno de los moderadores que también estuvo con nosotros compartiendo ahí la mesa, junto con Carlos Nopal como editor y yo como autor, en donde por primera vez se dio a conocer la obra de Cortos para ir al baño. Entonces es una pequeña anécdota de cómo empezó a salir este libro, y que ahora posteriormente en el 2019 se volvió a hacer una segunda edición con 3 nuevas historias, en donde estuvimos en la Escuela de Escritores de México y en la librería de Jorge Cuesta, en el centro, perdón, bueno, sí, en la Ciudad de México, donde tuvimos la presentación en el 2019, como te comenté antes, poquito antes de la pandemia. Ya no pudimos hacer la tercera presentación. Es un poquito de Cortos para ir al baño. Qué interesante, sobre todo porque cómo es que se entretejen los lazos con gente que te aporta, ¿no? Y que extiende redes y que de una u otra manera te permite seguir, en tu caso, pues puliéndote como escritor para llegar a estos momentos, ¿no? Y muchos de estos, te deseamos muchos de estos momentos de nuevas publicaciones y que seas feliz como muchos quienes queremos escribir y escribimos, porque finalmente escribir, pese que también es un acto de rebeldía, como bien lo dices, también es un acto de amor, ¿no? Y qué mejor que ser felices haciendo lo que amamos. Oye, Exactamente, pues y, y, así. y en esto hablemos del título, ¿no? Porque uno ve de entrada el título y pues ya te llama la atención, ¿no? Cortos para ir al baño. ¿Qué nos podrías decir? ¿Por qué el título? Quizá, y ahora, no sé, podríamos llamarlo de otra manera, porque las nuevas generaciones, pues, ya no leen mucho, eso creo. Ahora van al baño, quizá no con un libro, pero sí con la tableta, el celular, pero pues finalmente Sí, tienen el mismo sentido, ¿no? La sí, intimidad. ¿Qué sí. nos podría decir del título? Bueno, mira, la cuestión aquí es que tenemos que meternos a la máquina del tiempo y regresar un poquito al tiempo donde fue escrito y publicado. Recordaremos que no tenemos la misma tecnología de hace 20 años que te estoy hablando, que salió el libro en el 2003. En ¿Mm? ese tiempo la tecnología más avanzada que teníamos era un beeper, donde podíamos mandar algún mensaje para que se le conectara con la persona que tenía en ese momento ese aparato. Yo recuerdo que en el 2000, por ahí, me regalaron mi primer celular, pero solamente pues, era para llamadas. Entonces, si nos remontamos un poco a ese tipo de nostalgia de, tecnológica, el libro lo teníamos, era muy, muy práctico siempre, o las que leemos siempre, es traer un libro. O sea, yo Ujú, ujú. siempre he traído un libro bajo el brazo cuando no voy manejando. Obviamente, pues si estoy en el metro, como te lo comenté la vez pasada, cuando viajaba en él para irme a la universidad, pues siempre traía un libro, ¿no? Y un libro siempre, a donde pudiera, pues leía un poco. Cortos para ir al baño, entonces, se me vino a la idea este título, y con el tiempo ahorita te comento un poquito más, porque es una trilogía de libros. Mm, Este es el primero, Cortos para ir al baño. Tomé el nombre porque yo recuerdo mucho cuando platicaba con algunas personas que porque no leían, me comentaban que porque una no tenían tiempo y dos porque los libros eran caros. Eh, y en ese momento yo dije, bueno, yo creo que esas historias cortas van a poder servir en algún momento
si vamos a este acto de intimidad al baño y no tengo tiempo de leer, pensando en novicitas, cualquier persona que pudiera tener un libro bajo el brazo, muchas veces, pues yo recuerdo, pues se metían el periódico o alguna revista. En ese momento pensé, digo, cortos para ir al baño es excelente porque puedes leer una historia, como te menciono, de 5 o 10 minutos, y cuando menos ves ya terminaste un libro. Ujú. Ya está. Entonces, pensando en eso, pues dije, bueno, el título me agrada para tener este espacio de intimidad, ya sabes, estás solo en el baño con tus actividades fisiológicas, pero también podrías nutrirte un poquito de cultura. De ahí empezó este libro. Por eso el título del Cortos para Mm. ir al baño. Son como pequeñas historias que incluso si las lees, algunas de las personas que han leído el libro, conocidos o conocidas, me han dicho que puedes leerlo como si fueran pequeños cortometrajes también, si los imaginas, o lo que les ha transmitido, les han llevado como a una pequeña pantalla, como si estuvieran viendo un pequeño cortometraje, las historias como están narradas, ¿no? Entonces, Cortos para ir al baño es el primero de una colección que escribí. Posteriormente se fue dando, no lo tenía en ese momento, todas tantas historias, porque yo lo considero una colección de tres, porque seguía escribiendo conforme los años fueron pasando, pues, yo seguía en el acto de la escritura y de la dramaturgia y la poesía. Escribí otros dos libros que aún no están publicados, pero que hay algunas ofertas por ahí. Esperemos que este año sea benéfico para alguno de ellos. El siguiente libro se llama Historias para borrachos y mujeres solas, y el tercero, que conformaría la colección, la trilogía, es de Historias en hoteles de paso. Pero Ah, qué el primero es interesante. corto. Sí, 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 Me llama esas mucho la escrituras. atención tus títulos, fíjate, y yo creo que de entrada ya tienes pues el ancla, ¿no? Para que pues muchos de entrada nos podamos asomar. Yo cuando vi el título dije, ah, qué interesante, ¿no? Yo no tengo ese hábito de leer en el baño, ¿no? Quizá alguna gente sí. Ajá. La revista, el periódico, no sé, ¿no? Nunca he concebido esa actividad mientras estoy en el baño, pero yo he sabido que hay gente que sí lo hace, ¿no? Entonces por eso me llamó mucho la atención. Entonces yo Sí, pensaba que que igual también podría llamársele así como, no sé, ocupamos la lectura en todos los ratos, que podemos, ¿no? Quienes leemos, ¿no? Y cuando vamos al súper, cuando vamos, cuando vamos de copilotos, cuando estamos en el dentista, cuando estamos, haciendo fila, no sé dónde, o sea, sí, yo creo que si tenemos, podemos revisar los mensajes del celular, podemos hojear un libro, ¿no? O leer un libro ahí mientras, en el mismo sí. teléfono, ¿no? Entonces, pero me llama mucho la Creo atención. que, Dime, dime. creo que los tiempos muertos, muchas veces Son parece que no, muchos. que siempre hay muchos tiempos muertos, Sí, sí, sí. exactamente. Hay muchos tiempos muertos, incluso cuando vas a esperar a alguien, no sé, a un café, o te Ujú. quedas de ver con alguien, esos 15 20 minutos que muchas veces esperas o esperan, hay tiempos muertos que puedes nutrirlos, ¿no? No solamente con el celular, que pues, obviamente ya es una herramienta ahora de distracción y de trabajo, pero creo que la lectura siempre es importante para cualquier individuo. Tiene que tener una vida interesante, una vida cultural, amplia, y dejar como este tipo de banalidades tal vez a un lado, porque no, para mí no es nada comparable un libro o la lectura, tal vez a estas cosas que tenemos ahora socialmente de ver videos de 30 segundos Ujú, ujú. uno tras otro en ese tipo yo siento como de vacíos impersonales, ¿no? De estarse enterando tipo de cosas. Y creo que para mí el libro y la lectura siempre ha abierto los nuevos horizontes y los nuevos mundos, a los cuales yo agradezco, obviamente, que haya cursado en la universidad, ¿no? Literatura dramática y teatro, lo que hablábamos en letras hispánicas, Ujú, ujú. de que en la casa siempre haya habido libros, de que se haya preocupado, no sé, mi madre en proveernos, ¿no? En ese tiempo se vendían las enciclopedias. Ujú.
Sí, Entonces sí, siempre es como un acto, como te menciono, eh, escribir de rebeldía, también de informarte, porque si una persona mal informada o una persona que no tiene una cultura general, muchas veces no puedes entablar ni siquiera una plática, ¿no? claro. Con estas personas. Entonces, luego dicen que por eso los escritores o los actores siempre estamos muy aislados, pero pues, hay veces que no nos gusta juntarnos con tontos, ¿no? O digo, puedo ir hasta mal, pero es una parte importante de lo que socialmente tenemos que inculcarle a nuestras nuevas generaciones. Claro, claro. Sí, Eso creo sí. que es importante. Desde luego hay en tu título una nostalgia declarada, ¿no? Y asumida, y lo digo como lector, ¿no? Porque yo me identifico mucho con las circunstancias. Hablabas pues del Viper, ¿no? Que quizá algunos Sí. jóvenes que estén escuchando pues no sepan ni qué es, ¿no? Eh, Ejercer la lectura inclusive cuando, pues bueno, somos compañeros de carrera, íbamos al metro y íbamos leyendo, ¿no? Íbamos parados, sentados y leyendo, ¿no? Entonces, sí, sí hay un dejo de nostalgia ahí, asumida de mi parte. Y la lectura tiene muchos lugares, desde luego, ¿no? Pero la intimidad es solo una, digo yo, la que tienes contigo mismo y tu lectura, tus circunstancias en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Pero en el baño es solo una. Y me hiciste recordar mucho la película Intimidades de un cuarto de baño, ¿no? Porque es Mm, justo en ese lugar donde pasan muchas cosas, ¿no? Inclusive hasta la mm, lectura. Pero sí. hablando de la lectura, yo leía tus cuentos y dije, wow, hay muchas cosas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Eh, leo el prólogo que te hacen en la presentación de La Madriguera, del cual ya mencionaste. Mm, Y leo un fragmentito, dice, Cortos para el baño es una colección de historias y narrativa que consta de 12 historias que tocan la muerte, el amor, el desamor, la zoofilia, la traición, el alcohol, drogas y sexo, ¿no? Es fin de la cita. Y uno se va constatando a lo largo de la lectura que realmente es eso, ¿no? Entonces uno pensaría, pues qué fuerte, pero qué fuerte para quién, porque al final de cuentas son vidas de personas que uno ve en la televisión, en las noticias, ¿no? Y que la realidad sí, rebasa mucho la ficción de tus cuentos, honestamente, ¿eh? Entonces, eh, exactamente, sí, exactamente. y eso me gustó mucho porque pese a que a veces son textos principios del 2000 o uno puede identificarse por ese dejo de nostalgia que uno ve ahí, pues la violencia sigue siendo la misma, ¿no? Y entonces, eh, ¿cuántos de estos textos de los que tú hiciste siguen teniendo vigencia, ¿no? Porque vemos en las noticias y apenas ayer, justamente 8 Día de la Mujer, pues las mujeres salen a gritar, ¿no? Por el descuido, por la violencia por la cual han sido objetos y la violencia sigue y no para, ¿no? Entonces, tus cuentos en este sentido tienen vigencia de la cual, pues, no podemos ignorar, ¿no? Son historias bien escritas y desde luego pues nos hacen sentir lo que los personajes, como bien dices tú, nos los imaginamos en esas circunstancias a veces tan difíciles, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esa vigencia de tus textos? Ah, mira, desgraciadamente esta vigencia de violencia va de mano con la humanidad, Ujú, mientras estamos tratando de evolucionar nuestro estado todavía primitivo en este aspecto, como lo mencionas. Esta vigencia, pues fíjate, lo escribí hace más de 20 años. ujú, En retrospectiva, la vigencia sigue siendo la misma. Yo muchos de las historias, porque no son cuentos, es narrativa, siempre tomé y partí de la realidad, de alguna cosa que leí, como dices tú, en un encabezado, de que vi en alguna noticia, y de ahí tomaba yo esa pequeña historia y la iba desarrollando yo. Entonces, son vigentes, desgraciadamente, con esta violencia.
donde aquí se menciona, como dices, el alcohol, el sexo, la violencia, el asesinato, la muerte, la traición, todos este tipo de complejidades que nos hacen también ser humanos, de ver el grado de también en qué momento podemos pararnos y poder pensar en qué momento se puede torcer el camino de un ser humano, como en en una de las historias que voy a contar, que escogí especialmente para este programa. Y esta vigencia, como mencionas tú ayer de la marcha de las chicas, la hablaba mi maestro Fidel Monroy, que fue el que me hizo el prólogo y también estuvo en las dos presentaciones. Él hablaba también acerca de este feminismo, pero no del feminismo francés, del cual en algún momento este tipo de mujeres empoderadas por el trabajo y de todas las conquistas que han hecho tanto científicas como políticas, con este nuevo feminismo americano como el Me Too, de donde odiar al hombre para ellas es bueno. Entonces hay una gran distorsión todavía en este tipo de cosas. Las mujeres, claro, hay un apoyo más abierto socialmente por todas las cuestiones que han tenido que ellas que luchar a través de los siglos para poder tener, digamos, incluso hace no más de 80 años, bueno, más bien medio siglo apenas, lograron el voto. Y este tipo de eh, vigencia, como tú lo mencionas, se ve reflejado, yo lo veo diario en las noticias, como mencionas, la guerra, la muerte, que siempre está en el cotidiano del ser humano. Pude, como dices tú, constatar de que la realidad ha superado la ficción que yo a veces escribí o escribo en algunas de las historias. Y siempre he tratado, Alcibiades, de que en mis historias, ya sean en dramaturgia, en poesía o en narrativa, en cuento, tengan una pequeña luz al final del camino, ¿sabes? O sea, todos esos personajes retorcidos que no necesariamente ellos buscaron este tipo de atrocidades en su vida, sino que las mismas circunstancias hicieron que los personajes buscaran una salida. Siempre he tratado de dejar y siempre he creído que hay una pequeña luz que puede salvar, que siempre puede sobreponerse a la desgracia o a las tragedias, como en las tragedias griegas, que ponían a estos personajes que les afectaba a través de los dioses y después venía una catarsis y después de la catarsis venía la calma. Ujú. En todas las historias que cuento, trato de que siempre haya una pequeña salida, una luz al final del camino, que estos personajes puedan decidir que hay algo mejor más adelante de las tragedias cotidianas o citadinas que han vivido en su momento. Sí, definitivamente. Es esa declaración inconforme por los tiempos en los que vivimos, ¿no? Lo que nos hace seguir leyendo y decir, pues los tiempos siguen iguales, ¿no? Y ahí hay mucho por hacer, ¿no? Ciertamente vemos muchos de los personajes que los encontramos, como Elvira, como Andreyevna, como Salvador, como muchos de los personajes que están en tus cuentos, en tus historias, pues sí, tienen esa capacidad todavía de decir, voy o no voy, ¿no? Y si ¿Sí? siguen, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Positivas o negativas, de la cual, pues, es consecuencia de sus actos, ¿no? Eh, y ya que estamos hablando de esto, ¿qué te parece si nos lees un fragmentito o qué nos traes? Tú Por ya nos habías supuesto. Sí, anunciado que traes algo. sí. Adelante. Mira, qué bien mencionas al personaje de Elvira. Es el que yo elegí, la historia que se llama Improvisando el Futuro, Ujú. precisamente porque a este personaje se le da voz, se le da vida para que pueda encontrar a través tal vez de la muerte y la violencia una salida a su vida. Entonces, si me lo permites, vamos a narrar un poco de esta historia Adelante. que se llama Improvisando el Futuro. Así dice, Improvisando el Futuro. Elvira se quedó estática, los ojos en introspección, abiertos, sin parpadeo, parecía no tener vida. La mente poco a poco le fue llevando hacia la anhelada niñez. 7 años de regreso. 5 de enero, Día de Reyes. El día esperado por espacio de un año,
Esa noche casi no pudo dormir, y los pequeños sueños que tuvo no los recordó, porque un sobresalto la despertó y bajó corriendo las escaleras de la casa hasta llegar a la salida, donde se encontraba un árbol navideño. Allí, debajo de las ramas, se asomaba una caja forrada con un moño rojo y una pequeña nota que contenía su nombre. Se apresuró, arrancando el papel vistoso y rojizo, y encontró una modelo Barbie con 2 cambios de ropa y un par de pelucas, una castaña y otra pelirroja. Qué felicidad más grande, el olor de un muñeco nuevo. Un grito la volvió lentamente en sí. La mano derecha sostenía un revólver 38 Super, aún caliente. Abrió los ojos y su madre contenía el cuerpo de un hombre algo pesado, muy gordo, ensangrentado. Una bala certera en el corazón le quitó la vida. Elvira se asustó y echó a correr. Abrió la puerta de salida. Bajó los 4 pisos a pasos agigantados. En el segundo descanso del edificio tropezó y soltó la pistola, que cayó hasta el fondo de aquella construcción fría. La pistola volvió a dispararse. El tiro se incrustó en la mirilla de la puerta 101 y se asentó justo en el ojo de una anciana que esperaba por la mirilla. Debido a todo el caos que se cernía sobre aquel espacio, Elvira tomó de nueva cuenta la compostura. Siguió caminando, recogió el revólver y lo apuntó hacia el portero, que, alarmado, se desplomó de rodillas tapándose la cara. Ella, de nueva cuenta, se encontraba en la calle, porque la vida le dio en solo unos instantes horror. Subió a un autobús, pagó al conductor, no le prestó atención. Ella caminó hasta su asiento vacío y lo ocupó. El camión tomaba velocidad y los anuncios luminosos pasaban tan rápido como aquel suceso que había cambiado su vida tan dramáticamente. Entonces, ella recordó, entró a la recámara de sus progenitores, buscaba un labial que le gustaba, perteneciente a su madre. Ricardo, su padre, entró en el cuarto. Ella se alarmó porque Ricardo le rodeaba con una sonrisa cínica. La tomó de los hombros y acarició uno de sus pequeños senos. Elvira se quedó estática. No sabía qué hacer. Él anteriormente la había manoseado y desde entonces no conciliaba el sueño. Se encerraba en la habitación. Ponía el buró atrancando la puerta, pero eso no había sido suficiente. La fuerza de aquel puerco solo era comparada con su deseo. Ella se lo comentó un par de ocasiones a Verónica, su madre, pero ésta la tiró de loca. Ricardo, antes de recibir aquel disparo de muerte, la había escuchado caminando del baño hacia la recámara. Ella se había puesto solo su pequeño vestido rosado y sus sandalias. Él la observó. Desde las escaleras no dejó pasar ningún movimiento. Las caderas de Elvira ondularon por el pasillo. Fue entonces cuando él decidió abrir y poseerla. Forcejeos. Ricardo le tapó la boca y besó el cuello, y el sexo aún virgen. La cargó contra la almohada. Elvira sentía las barbas de su padre recorrerle la entrepierna y el vello facial cerca de su sexo. Sintió algo duro tras de su nuca. El cañón del revólver se asomaba. Sin dudarlo, lo tomó con la diestra y lo golpeó en la ceja. Él gritó. Se levantó y, blasfemando, enloquecido, se le fue encima. El dedo índice de Elvira acarició el frío metal del gatillo y tomó el arma. El puerco cayó de espaldas junto a la pared. Verónica escuchó una explosión desde el patio trasero y corrió para ver lo que sucedía. Subió las escaleras y vio a Ricardo convulsionándose, aguantando como un toro de lidia después de haber sido tocado por el acero del matador, expulsando la sangre por la cavidad del hocico. El autobús arribó a la terminal. Elvira bajó en llanto. Nunca le dijo a nadie. Nadie más la tocaría sin que ella lo deseara. 13 años y aún virgen. Valentín asaltaba una licorería. Jovenzuelo delgado, gallardo de 15 años. Tomó el efectivo de la caja. El encargado lo miraba con odio impotente. El mozuelo tomó la sartén por el mango. Salió apuntando la escuadra calibre 22 al rostro del empleado.
Bajó los escalones y echó a correr. Mientras se alejaba, la alarma sonaba quebrando el ruido citadino. Dio vuelta en un callejón y se topó de frente a Elvira, que caminaba por en medio del pavimento. Se detuvo, avanzó con precaución. Elvira sostuvo el revólver con la mano derecha. Le apuntó a Valentín, que levantó las manos. Elvira le dijo: "No te acerques. Tranquila, no voy a hacerte daño". "No te acerques", gritó con furia Elvira. Él bajó las manos y le parecía ver un rostro conocido. Sí, era Elvira, una conocida de menor grado escolar. "Soy yo, Elvira, Valentín, el chico de tercer grado". Elvira dudó, pero conforme se acercó confirmó que en verdad era él, aquel chico provinciano que alguna vez le pregonó su amor y que ella lo había rechazado por estereotipos morales, ya que él tenía piel oscura. Bajó el arma. Él se encaminó hacia ella. Elvira, por encima, se sentía por primera vez protegida. Los dos estaban en problemas, pero ninguno dijo nada. Valentín abrió la puerta de un coche aparcado en la avenida, rompió el seguro del volante de aquel Ford Fairmont color rojo con rines deportivos y juntó los cables y aceleró en sentido contrario de las patrullas que aparcaban junto al establecimiento asaltado. Mientras se alejaban, el encargado de la tienda daba las señas particulares del asaltante y por la banda civil de las patrullas daban también las señas particulares del virus. El automóvil se alejaba de aquel poblado. Ellos no decían casi nada, inmóviles. Elvira rompió el silencio, poniendo un cassette, insertándolo en el autoestéreo. Una canción de Ross Williams sonó por las bocinas. Ella acercó lentamente su mano y la depositó junto a la de Valentín. La acarició y recibió a cambio un fuerte apretón, delicado de camaradería. No se voltearon a ver, pero los dos mantenían su vista al frente, hacia un futuro incierto, destinado para ambos. Excelente, muchas gracias. Gracias. Es realmente asombroso lo que cuentas, insisto, de mucha, eh, de mucha demanda, porque cuando terminé de leer esta historia, quizá la frase, el momento que más me llegó fue por esta que dice, cito: ella se lo comentó un par de ocasiones a Verónica, su madre, pero esta la tiró de loca. Y me conmovió mucho porque cuántas mujeres, niñas en aquel entonces, pues pasaron por esto, ¿no? Sí, Aquí tuve el año pasado, una escritora chilena, argentina, quien nos vino a presentar su libro, Mi alter ego. Y ella contaba justamente en aquella ocasión que había sufrido violencia, ¿no? De todo tipo por parte de su hermano, imagínate, ¿no? Entonces, a mí me estremeció mucho cómo es que hay mucha violencia intrafamiliar y de la cual sí, muchos callan, ¿no? No se dice, no hablan por el temor al qué dirán o el temor a enfrentarse al mismo demonio, ¿no? Entonces, esta parte está muy, muy fuerte, es una historia muy bien contada, bien lograda y que expone justamente esto, ¿no? La violencia hacia los niños, hacia las mujeres, de una manera, pues que sí conmueve y nos lleva a la reflexión, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado de en aquel entonces que lo escribiste hasta estos años? Pues bueno, ahí está la marcha, ¿no? Ahí está exacto. las mujeres que cuentan que muy poco ha sido el cambio para ellas y para algunos también, ¿no? Entonces yo te felicito, muchísimas gracias. eh, Muchas gracias. tu lectura genial, tus cuentos geniales, tus historias geniales. Y que espero que llegue a muchos lectores que nos están escuchando. Léanlo, por favor, lo recomiendo. Son historias muy crudas, sí, bien contadas, sí, pero también de mucha reflexión, ¿eh? Créanme lo que les va a causar eso, la reflexión, ¿no? Y yo por lo cual te felicito. Muchísimas gracias por haber llegado al programa. Estoy muy contento y la verdad es que me llevo una grata
satisfacción de haber tenido un colega, compañero de letras hispánicas, por cierto, Sí, que me haya visitado, ¿no? Al programa. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Daniel. muchas gracias a ti, Alcibiades, por la invitación. Y, Gracias a tus escuchas, obviamente. oye, ya sé que hay muchos proyectos, nos hablaste de la trilogía, hay mucho, ¿no? Eh, Sí. ¿Dónde te pueden contactar tus seguidores o la gente nueva que te acaba de escribir por este programa? ¿Cuáles son tus redes sociales para que te siga y te lea además? Sí, mira, lo único que uso es el Facebook, es Danel Maya, así como suena, es Danell Maya con Y, o Danel Maya, nada más como en una L, igual en Facebook. Ujú, Y ahí, como te comenté también la vez pasada, que te pude compartir el blogspot de Letras de Utopías Negras, en donde está el libro, que pueden leerlo o incluso descargarlo gratuitamente. Si les interesa, ahí está completo el libro, están las historias también aisladas. Hay un poquito ahí de mi biografía, de algunas fotografías de la gente que acudimos a estos eventos literarios, que les puedan gustar y que puedan, obviamente, con la facilidad de la tecnología ahora, poder simplemente con un clic poder entrar a esta página y poder leer las historias y el libro mismo completo. ujú, sí, sí. Todo esto van a tenerlo en la página oficial de Unbox, por supuesto. Consúltenlo Gracias. también. Ahí tendrá el acceso directo justamente para que también lo descarguen. Léanlo, créanme que se van a llevar un grato sabor de boca literario, por supuesto. Eh, y, y pues escríbanle, cuéntenle, por favor, qué sintieron al leer sus textos, ¿no? Porque también esa es otra parte, ¿no? Cuando uno se apodera del texto, uno piensa y lee muchas cosas, ¿no? Entre líneas, ¿no? Y me gustaría que le escribieran a nuestro querido invitado para que él sepa cómo, cómo lo, cómo lo sintieron, ¿no? Les va a ir muy, muy bien en cuanto a la lectura. Oye, y para ir cerrando, ¿qué te gustaría decirle a nuestro público que nos escucha en estos momentos? ¿Alguna invitación? ¿Qué más? Bueno, en primera instancia, obviamente, darte las gracias y felicitarte porque tienes este espacio para nuevas voces. Regularmente recuerda que somos gente que se mantiene en un lado alternativo de lo que viene siendo la literatura comercial. Ujú, Felicidades por las posibilidades que tienes este espacio para que estas voces se den a conocer. Como te mencioné en algún momento, que somos muchas, muchas personas a las cuales a través de este tipo de eventos he ido conociendo gente muy grata, igual de otros países, a nuevos editores que tienen las mismas inquietudes de llevar las letras a cualquier lugar del planeta. Por lo mismo, pues te agradezco el espacio y la felicidad que me da poder compartirlo en este canal que nos proporcionas. Y a la gente simplemente lean, 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 les hará ser mejores seres humanos, tendrán mejores alternativas de vida. Una persona educada, una persona leída, es mucho más interesante que una persona normal que no lee. Eso sería todo, Alciades. pues muchas gracias, te agradezco mucho a mi querido Daniel Maya por haber llegado aquí a nuestro programa. Mucho éxito con tu libro y todos tus proyectos y ojalá pues el día que quieras también volver a visitarnos tendrás el micrófono abierto para que la gente te siga escuchando de todas las cosas que haces y propones en cuanto al arte general. Muchísimas gracias, amigo. Suerte y Muchas gracias. éxito. Y a todos ustedes, Un mil abrazo. gracias por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, todos en línea, donde encontrarán la galería de libros de nuestro querido invitado y el enlace a la tienda virtual o al blog donde podrán descargar el libro. Y desde luego para que también le escriban, todas sus redes sociales la van a tener ahí.
Y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, escríbanme a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo en su caso, inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Soy César Alcibiades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, mi querido Daniel. Hasta luego.